Revés en la Comisión Nacional de Primarias tras la renuncia de la vicepresidenta de la comisión. Ya tienen a su sustituta, quien ocupaba el cargo de suplente. Señores, en vilo la realización de la primaria en Venezuela. Y de esta manera, a las 10 de la noche les digo, francas noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarlos el día de hoy, jueves, en nuevo horario, 10 de la noche. Feliz además de que ustedes estén descansando en sus hogares, porque sé que es una buena hora para descansar, ver un buen programa de televisión. Es por eso que Francas Noches está en las pantallas venezolanas, para llevarles a ustedes una buena televisión informativa, la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Pero eso lo construyen ustedes también desde sus hogares, a través de las redes sociales. Son los responsables de hacer trascender este espacio. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí y la etiqueta de nuestro programa Francas Noches, para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios en un día importante a nivel noticioso, porque tras la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, ya su sustituta está activa. La Comisión Nacional de Primarias designó este jueves a Mildred Camero como la nueva vicepresidenta de esta instancia, tras la renuncia de María Carolina Uzcategui. Luego de la dimisión de Uzcategui por alegar que estos próximos comicios no tienen las condiciones necesarias para conseguir el resultado que esperan, el director de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, en rueda de prensa anunció que por unanimidad Camero asumirá este cargo. Recordemos que Camero era suplente en la vicepresidencia de la comisión y también formó parte del partido político Encuentro Ciudadano. El tema no es solamente la renuncia de Uzcategui y ahora el cargo de Camero. El tema real es lo que veníamos mencionando desde que se habló de primaria en Venezuela. ¿Se realizarán las primarias o no se realizará el proceso para que se midan estos factores de oposición venezolanos? Ya hay un recurso del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se alega que las condiciones no están dadas y que no contará como un proceso transparente y que por lo tanto ellos deben condenar dicho proceso. Ahora Uzcategui ha dicho que no se cuenta con las condiciones para adquirir o para lograr los resultados necesarios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué tipo de condiciones se refiere? Eso te los tendremos que preguntar a alguien de la Comisión Nacional de Primarias. Ojalá se sienten en la silla franca para poder hablar con ellos sobre el tema. Lo cierto de todo esto es que la preocupación aumenta en las filas de oposición, sobre todo en aquellos que confían en el proceso de primaria, para lograr adquirir un candidato en estas filas opositoras que se pueda medir a Nicolás Maduro y a los otros factores que van fuera de las primarias a medirse también en esta elección presidencial. Dicen trabajar unidos, dicen que siguen con el proceso de primaria. Jesús María Casal, quien además ha salido a hablar a los medios de comunicación, además a anunciar que el proceso de primaria sigue en pie a pesar del recurso del tribunal y de algunos intentos por parte de algunos factores políticos de que el proceso no se dé, ha dicho que el proceso sigue en pie. Pero por otro lado, quienes se dedican a analizar la política nacional y generan gran controversia en redes sociales y en algunas entrevistas, han dicho que Jesús María Casal también va de salida en esta Comisión Nacional de Primaria. No estoy asumiendo absolutamente nada, pero lo dejo por allí. ¿Quién sabe qué puede ocurrir con el académico dentro de la Comisión Nacional de Primaria o qué está él intuyendo dentro de la Comisión Nacional de Primaria que lo haga tomar la decisión de salir o de continuar? Pero por allí lo dejo. No estoy tratando de dar ni tubazos ni primicias, porque no es la intención de este espacio. Estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece, y eso se hace dando información. Y yo informo de lo que han dicho algunos analistas, entre ellos Indira Urbaneja, que ha dicho que también Jesús María Casal va de salida en la Comisión Nacional de Primaria. Ante una oposición polarizada, que no es secreto para nadie, no solamente la que se mide en primaria, sino la que va fuera de primaria, tiene muchos candidatos y muchos reveses, y dimisiones en el seno de la directiva de las primarias, los partidos políticos que se han pronunciado para ratificar su apoyo al proceso interno de organizaciones contrarias al gobierno de Nicolás Maduro. Mediante un comunicado, el partido Primero Justicia, por ejemplo, dijo: ratificamos nuestro total compromiso con el proceso de la elección primaria
y ofrecemos nuestro apoyo incondicional a la Comisión Nacional que lidera y lleva adelante esta importante tarea. Reconocemos el trabajo y la responsabilidad que recae sobre sus hombros y expresamos nuestro respaldo a cada uno de sus integrantes. En el texto también expresan que el candidato Enrique Capriles, al igual que todos los de Primero Justicia, se encuentran comprometidos con la realización de estas elecciones, entendiendo que son el primer paso indispensable para alcanzar en 2024 el ansiado cambio político. No obstante, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, en contraposición, Diosdado Cabello, reiteró: no se vistan que no van. Esto haciendo alusión a las inhabilitaciones para participar en cualquier proceso comicial. Y es buena esta mezcla entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y Primero Justicia, porque justamente cuando Diosdado Cabello dice no se vistan que no va, se refiere a las inhabilitaciones. Pero por allí se rumoraba en algún momento que había cierta cercanía entre Enrique Capriles Radonsky y Diosdado Cabello, quien había dicho en El Mazo, en su programa, que Enrique Capriles Radonsky estaba pidiendo la inhabilitación de María Corina, un candidato inhabilitado, de paso. Quien va de segundo en las encuestas, en algunas encuestas, porque según otra candidata, Elsa Solórzano, el que paga las encuestas es el que está más arriba en las encuestas. Eso lo dijo acá en el programa también, en La Silla Franca. Pero esta cercanía que alegaba algunos analistas y el mismo Diosdado Cabello con Enrique Capriles Radonsky, que decía, él está solicitando la inhabilitación de María Corina Machado, pues se refiere hoy Primero Justicia a la realización de primarias y al respaldo a la primaria. Y la gran pregunta es, ¿estará dispuesto Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, a la sustitución por inhabilitación que plantea Elsa Solórzano y algunos otros candidatos? Eso es muy bueno de analizar, porque Enrique Capriles Radonsky no solamente no fue al debate de los precandidatos, si se le puede llamar debate, porque ya analizamos acá que fue más una conversación entre candidatos, entre precandidatos. Enrique Capriles Radonsky tampoco acepta la invitación, por ejemplo, a La Silla Franca, e insisto, bienvenido a La Silla Franca para hacerle este tipo de preguntas. ¿Qué va a hacer él con su inhabilitación, por ejemplo? ¿Qué pretende hacer Primero Justicia con la candidatura? Enrique Capriles Radonsky, en reuniones internas, se ha filtrado que ha dicho: nosotros estamos allí para medirnos y luego ya veremos qué pasa con las inhabilitaciones. Si apoyamos al tercer lugar, bueno, apoyamos al tercer lugar. Entonces la intención es solo medir fuerza en el proceso de primaria. ¿Y cuál es el compromiso real? ¿Dónde está la transparencia en el proceso? Eso pudieran ser parte de las preguntas que se le hagan a Enrique Capriles Radonsky, pero que no sean ruedas de prensa. Vamos a tener una conversación amplia, larga, acá en La Silla Franca. No estoy rogando una entrevista, mucho cuidado con eso. Simplemente estoy diciendo que sería interesante. Si quiere venir a enfrentarse a La Silla Franca, pues perfecto. De lo contrario, interprete usted en su casa porque no viene. A juicio del dirigente político Luis Augusto Romero, la nueva plataforma Vamos es una alternativa creada para luchar contra las malas políticas del gobierno nacional. El también secretario general de Avanzada Progresista indicó que la estructura política de la plataforma Vamos está integrada por 3 movimientos políticos: Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista y Alianza al Lápiz. Vamos en una convocatoria, es un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad para que se sumen en este esfuerzo abierto, plural, democrático, de manera que el próximo año podamos convertir todo este afán de cambio en paz que tiene la mayoría de los venezolanos en una fuerza que pueda derrotar al gobierno en el proceso electoral. Ahora, 3 movimientos políticos de esos que llamamos los movimientos emergentes, como Cambiemos Movimiento Ciudadano, la Alianza Lápiz y mi partido Avanzada Progresista, decidimos dar un paso al frente y abrir este espacio, de convocatoria a la multiplicidad de factores que componen la oposición democrática en Venezuela. Enfatizó que el gobierno nacional y parte de la oposición son los culpables de los hechos que envuelven a la empresa petrolera Citgo. Cuestionó el planteamiento que han hecho algunos candidatos sobre PDVSA. Dejó en terapia intensiva Citgo y el extremismo de Guaidó, del G4, de la plataforma unitaria, le quitó el respirador.
Ambos extremos son responsables de la pérdida de Citgo, ambos extremos son responsables de las sanciones que tanto afectan al ciudadano común y ambos extremos son corresponsables en la destrucción de nuestra industria, digamos, señera, que es la industria petrolera nacional PDVSA. Algunos candidatos de la plataforma unitaria han planteado que hay que privatizar PDVSA. Nosotros consideramos que eso sería un grave error. Romero aseguró que las sanciones que pesan sobre el país afectan en su totalidad a los venezolanos. Asimismo, destacó no creer en las primarias como expresión unitaria. Considera no viable la realización de este proceso electoral. Interesante lo que dice Romero, porque hay que preguntarse también qué era Citgo antes del proceso del 2019, por ejemplo, cómo estaban sus números, qué era PDVSA ante las acciones de los Estados Unidos en el año 2015, por ejemplo, cómo estaba la realidad económica de Venezuela antes del año 2017 cuando comienza la primera sanción por temas de política o temas de malas relaciones con los Estados Unidos o lo que alegaba Estados Unidos, falta de democracia en el país. ¿Cómo estaban los números del país? ¿Cómo estaba el Producto Interno Bruto? ¿Cómo se evaluaba la economía? ¿Qué pasaba previo al 2015, al 2017, al 2019? Citgo no estaba en manos de ese extremo que menciona Romero antes del 2019. Hay que evaluar los números, esas cosas también hay que verlas porque hay que ser objetivos en las respuestas. Sería interesante también hacer ese tipo de preguntas. Pero hoy tenemos una entrevista bien interesante que de hecho vamos a revisar una nota que tiene que ver con nuestro invitado del día de hoy. El diputado de la Asamblea Nacional y militante de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, que ya está en estudio, solicitó a su partido político proponer ante el Parlamento un referéndum sobre las sanciones aplicadas al país. A juicio del parlamentario, ya es tiempo de que todo venezolano se pronuncie acerca de las sanciones extranjeras que tanto afectan, agregó luego de formalizar la solicitud ante el partido para el cual milita. El diputado expuso que es necesario que se solicite la activación de un referéndum consultivo que permita a los venezolanos opinar si está de acuerdo o no con las sanciones, asumiendo que es propicio enviar un mensaje palmario a la comunidad internacional que apoya las sanciones en contra de Venezuela. Una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado Data Analysis indicó que el 76.6% de las personas encuestadas están de acuerdo con el levantamiento de las sanciones. Esto vinculado a lo que dijo Luis Eduardo Martínez en el ámbito financiero y de petróleo. A través de la red social Twitter, Luis Vicente León detalló que la población indicó que estas medidas correctivas afectan a la ciudadanía y no al gobierno nacional. Es por ello que los distintos argumentos emitidos aseguran que esta estrategia ha fracasado. En este mismo tuit declaró, y citamos, con la visión del propio gobierno americano y con los intereses de la nación, y celebramos que poco a poco el país vaya entendiendo que ese proceso necesario de flexibilización no se debe mezclar con el conflicto político ni representa el abandono de la defensa de los derechos políticos y económicos, sino una decisión racional en la que prevalece el interés nacional de defender la calidad de vida de la población. Es pertinente destacar que estas mismas declaraciones fueron realizadas por Juan González, representante de la Casa Blanca, en la cual hizo alusión al tema venezolano. Señores, sobre las declaraciones del diputado Luis Eduardo Martínez y las declaraciones de Luis Vicente León, que están muy vinculadas, la gran pregunta es, ¿y de qué manera es vinculante este proceso de referéndum que se va a hacer o que se puede hacer o que se puede aplicar en Venezuela respecto a las sanciones? Y cuando digo de qué manera es vinculante, porque un proceso de sanciones o un proceso como el que se vivió en el caso venezolano, en donde existía de cierto modo medidas en contra del gobierno venezolano, son medidas unilaterales. Es decir, no están enmarcadas en un organismo internacional, en el caso de los Estados Unidos, porque en el caso de la Unión Europea funciona un poco diferente. Y es Estados Unidos el que toma la decisión respecto a sus diferencias políticas con el gobierno venezolano. ¿De qué manera pudiera ser vinculante lo que diga o no el pueblo venezolano respecto a las sanciones? ¿Quiénes se están encuestando
en el caso de la encuestadora Data Analysis y en el caso de lo que declara Luis Vicente León. ¿Qué pasa en el caso de los Estados Unidos cuando escuchamos al vocero de la Casa Blanca decir lo que dice, pero escuchamos al presidente Joe Biden alegar que en Venezuela la democracia sigue comprometida, o que el proceso político que se vive en Venezuela sigue siendo del compromiso norteamericano con la oposición venezolana y que las sanciones son una medida para poder alcanzar el bienestar que el continente requiere para Venezuela? Entonces, ¿de qué manera podemos extrapolar las declaraciones del vocero de la Casa Blanca con lo que luego alegan otros representantes de la Casa Blanca en algunas alocuciones o en algunos organismos internacionales? Este tipo de cosas la vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado. Seguimos revisando información. El candidato presidencial Bernabé Gutiérrez manifestó que es necesaria la activación de una amnistía política para la sana gobernabilidad del país y lograr volver a vivir mejor. A juicio del secretario general nacional de Acciones Democráticas en Venezuela, será imposible avanzar en términos de gobernanza y porvenir si no ejecutamos una amnistía política que nos libere de la iracundia y el odio y además del rencor con los que algunos pretenden gobernar el país. En este sentido, instó a los sectores políticos del país a dejar de lado las actitudes de odio y discordia que nada ayudan a mejorar la crisis política, económica y social de Venezuela, según Bernabé Gutiérrez. Según Bernabé Gutiérrez, que además se le hizo la solicitud por parte de un miembro de su partido que también quiere ser presidente, de que retirara su candidatura porque es tiempo de los liderazgos más jóvenes. Sobre eso también vamos a hablar el día de hoy. Por allí voy dejando algunas perlitas de lo que será la entrevista del día de hoy. El presidente del partido Primero Venezuela, Luis Parra, enfatizó que Venezuela necesita un plan de gobierno unificador que represente las voluntades de todos los venezolanos y que visualice hacia dónde va el país. Precisó que el proyecto planteado para el país debe entender la realidad actual, además de que el Encuentro Nacional necesita ejecutar una estrategia de gobierno que signifique la recuperación total, ya que no solo se trata de llegar al Palacio de Miraflores, sino de un candidato con un proyecto claro y que se adapte a la realidad nacional para el bien de todos. En otras informaciones y con respecto al tema económico e industrial, entre captaciones e intenciones de negocio cerró la Expo Fedindustria, en la que más de 50 empresas participaron con una rueda de negocios para potenciar con productos y servicios en la economía nacional. Orlando Camacho, presidente del conglomerado industrial, señaló que fueron más de 90 expositores que estuvieron presentes en este importante evento que reunió a pequeñas, medianas y grandes empresas, además de nuevos emprendedores. En balance ofrecido por Camacho, dijo que la intención de negocio superó el $1 millón, dada en una rueda de negocios en la que participaron las pymes. Hay más de 33 intenciones de negocio por un monto superior a $1 millón, donde Variven va a hacer compra-venta desde la fábrica a Variven. Productos que van a pasar por el proceso de calidad, de revisión y también la metodología de pago que se acordó con el presidente de PDVSA, Pedro Techea, y que ha estado aprobado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, es que sea un plan de compra que sea toma el producto y de una vez contra entrega le paguen al fabricante. El empresario indicó que implementarán una metodología para reducir los precios de costo al consumidor final. Esto con busca de qué? Que se reduzcan los costos, los precios de venta hacia el consumidor final, que es Variven, que también los precios de costo de materia prima, financiamiento se reduzcan, y también se utiliza respetando la metodología que tiene que ver con la normativa venezolana, que tiene que ser a través del sistema nacional contratista. En cuanto a que al principio estamos pidiendo anticipos, pero los anticipos obligaban lo que son las fianzas de anticipo y fianzas de firme cumplimiento. En cambio, con esta metodología se ahorra esos costos financieros, el empresario tiene la voluntad de colocar de su propio recurso el capital para hacer estos productos y llevarlo directo de fábrica directamente al comprador.
Al ser consultado por el precio del combustible, manifestó que el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, y el ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, se encuentran en coordinación para conseguir un método y así realizar un ajuste en el precio real del gasoil. También indicó que la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los municipios y estados viene a simplificar trámites de declaración tributarias y colocarle un tope a las alicuotas, además de buscar aumentar la cantidad de empresas y personas que tributen. Del 11 al 13 de agosto se realizará en el Círculo Militar de Caracas la Expo Rueda de Negocios, actividad auspiciada por el Ministerio de Comercio Nacional y Fedindustria. En la cámara de Wilmer Escalona, Carlos Velázquez, Noticias Canal I. Y en otras informaciones, 25 familias se quedaron sin hogar este jueves debido al colapso de la estructura de un viejo edificio en la parroquia Altagracia de Caracas. Se pudo conocer que para el momento del desplome no había personas dentro del edificio debido a las acciones de las autoridades que desde tempranas horas insistían en el desalojo de los habitantes. Por su parte, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, expresó que las personas que habitaban en el edificio estaban a salvo y se les proporcionará lugares para su refugio y resguardo, mientras que el Estado les brinda una vivienda digna. Del mismo modo, las autoridades expresaron que a las 25 familias afectadas se les está dando todo el apoyo necesario ante la contingencia. Por su parte, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Mayor General Carlos Pérez, informó que hay funcionarios desplegados dispuestos a atender la contingencia debido a la temporada de lluvias. También agregó que la onda tropical número 22 afectó a los estados Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa y Distrito Capital y Miranda principalmente, sin pérdidas humanas, afortunadamente, que lamentar. De esta manera, nosotros tenemos que seguir revisando información en esta oportunidad que nos llega desde la Presidencia de la República, porque es que el presidente Nicolás Maduro aprobó becas a estudiantes del área de la salud desde el Poliedro de Caracas. Indicó que podrían asistir a mejorar su aprendizaje en países como China, India y Rusia. Y le damos beca a algunos de ustedes para que vayan a especializarse allá. Aprobado las becas de estudio de medicina en el exterior. Valentina, aprobado. Vamos a hacerlo. Me comprometo con ustedes, muchachos, a través de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez. En este mismo contexto, Maduro destacó que las autoridades de las distintas universidades deben seguir trabajando en la formación para construir y fortalecer el sistema de salud público nacional. Me encantaría que algún día sea Venezuela ese referente para que las personas vengan a Venezuela a prepararse en el área de la salud y que además las alianzas no sean solo con aquellos afines ideológicamente, sino con aquellos avanzados realmente en el tema de la salud o los más avanzados en el tema de la salud. Que la ideología deje de ser un factor determinante para realizar alianzas estratégicas en el ámbito educacional, económico, financiero, y que realmente miremos el verdadero interés del país. Las amistades en las relaciones internacionales son un error y sobre todo cuando la afinidad es ideológica. Realmente lo que debe prelar son los intereses. Yo estoy seguro que esos países nos miran no como amigos, sino como un país de interés. Esperemos que nosotros los veamos así, no como un país afín ideológicamente. Señores, en la próxima parte, en nuestro estudio, ya lo habíamos dicho, Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por el Partido Acción Democrática, el mismo que solicitó que algunos otros se retiraran, estará con nosotros aquí en la Silla Franca. Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por el Partido Acción Democrática, con nosotros en la Silla Franca. Hablábamos un poco de la relación que había entre lo que nos está contando Luis Eduardo Martínez, que es su proyecto a nivel económico, y lo que nos contó en la misma silla Carlos Prosperi en su momento, y él decía, es un gran amigo.
y bueno, son afines al final, a fin de Tiene cuentas que son ser del mismo así. partido. Exactamente, y eso es lo más importante, que entendamos todo, que tenemos una visión común, que tenemos una formación similar, que crecimos tras las mismas banderas y que no hay ninguna razón. ¿Y él es ADECO para usted? Para mí, Carlos Prosperi es un acción democratista, un ADECO que creció en AD y que más temprano que tarde se va a reincorporar a AD. Hace pocos días un amigo mío, que fue secretario juvenil nacional de AD, me hizo una frase que yo comparto: hay más ADECOs afuera que ADECOs adentro. Entonces, hoy no hay ninguna razón para separarnos. Hace 2 años, 3 años atrás, ¿qué nos separó? El que una parte de la dirigencia creyó que no había que votar, que había que abstenerse, y otra parte creíamos que la vía era el voto. Y no estaba más vinculado al tema de si era Ramos Ayub o era Bernabé o el tema del liderazgo de Acción Democrática. No, yo estoy convencido que no, porque lo que más pesó fue la decisión de unos de no acudir al proceso electoral parlamentario y otros que sí. Hoy no nos separa nada de eso, porque hoy todos creemos en el voto, todos creemos ¿Y están en la trabajando en la reunificación? Claro. Está en este momento. Ustedes se han reunido, se han encontrado, se han hablado, están buscando la reunificación. Nos abrazamos. No hay un término. Quien no milita en Acción Democrática no entiende la empatía que hay entre compañeros y compañeras. No hay un término que emocione más cuando alguien te dice compañero, compañera. Nosotros vamos a terminar, ten la absoluta seguridad, bajo las mismas banderas, los mismos símbolos, y vamos a luchar juntos para que Venezuela sea la que hemos defendido desde hace muchísimos años. Hugo Chávez decía mucho esa palabra, compañero. No, él decía camarada. Esa le emocionaba también. Y decía camarada también, pero decía compañero. Más camarada que compañero. Es más, el término compañera y compañero está en los estatutos del partido desde 1945. Todavía Chávez no había nacido. Bien, vamos a seguir con la entrevista. Se encontraron en Bruselas. Se encontró Delcy Rodríguez con el presidente de Colombia, con el presidente de Brasil, con el presidente de Argentina, con Gerardo Blay y el presidente de Francia. Todo diálogo es positivo y aquí no hay otra manera de resolver. ¿Y por qué no estaban ustedes allí? Porque ¿Estaban representados por Gerardo Blay? No, estábamos representados por los presidentes y por el todo que estaba allí. Nosotros no necesitamos ir a un encuentro particular para ser partidarios del diálogo. En Venezuela, y tú lo sabes, hay una multiplicidad de diálogos que se efectúan todos los días, y allí, ausentes unos o presentes otros, lo importante es la voluntad de dialogar. En Venezuela no hay ninguna posibilidad de que se resuelva esta situación si no hay diálogo, si no hay consenso, si no hay entendimiento. Y nosotros somos partidarios de que cualquiera que sea el escenario y cualquiera que sean los actores, lo primordial es ponerse de acuerdo. ¿Cómo va Luis Eduardo en las encuestas? No, en las encuestas apenas tengo una semana que mandé la comunicación, de tal manera que tendré que esperar por lo menos un mes para ver cómo vamos. Por allí decían que las encuestas es el que las paga. ¿Qué opina usted de eso? Que es absolutamente incierto. Yo tengo muchos años trabajando con los mejores encuestadores del país en asuntos distintos, vinculados a mi actividad universitaria, y valoro muchísimo la calidad profesional de cada uno de ellos. Y no los voy a nombrar porque entonces van a decir que estoy haciendo propaganda. Pero las encuestas son un instrumento serio que naturalmente refleja una fotografía. Hoy, tú lo sabes también, hay una técnica que es la del focus group, que quizá nos da una información cualitativamente más importante. Normalmente eso lo dice quien va detrás en las encuestas. ¿Usted vio la conversación entre los precandidatos a la primaria, por ejemplo? Yo fui uno de los 29.890.000 venezolanos que no la vieron. No la vio. Y no se interesa por verla tampoco. Bueno, es que después que vi lo que privilegiaron en las redes, que fue una sola escena post-debate, entendí que era preferible dedicarme a continuar motivando, unificando, armonizando los sectores de la oposición. Bien. Ahora, hay una gran pregunta con respecto a, más allá de las diferencias que puedan haber dentro de la oposición venezolana, hay una diferencia con el gobierno nacional, hay una diferencia con el partido de gobierno. Y la respuesta siempre ha sido la misma de todos los que se sientan en la silla franca, pero yo quiero ir un poco más allá. Más allá de que la clave sea ir unidos en contra en este proceso yo no electoral. En contra, y perdóname que te deje ahí, porque no se trata de ir en contra de nadie, se trata de ir a favor de las grandes mayorías de Venezuela. Perfecto. Más allá de ir unidos a favor de las grandes mayorías de Venezuela, para decirlo en sus términos que me gustan, son un poco más conciliadores, la gran pregunta es, estratégicamente, más allá de la unión, ¿de qué manera a un sistema como el que tenemos, a un sistema con la trayectoria que tiene, a nivel electoral, a nivel de confianza en el tema electoral, se le puede ganar con el ente electoral que se tiene, con la separación de poderes que se tiene,
con el sistema que estamos viviendo en general, con el que pareciera que es más fácil para algunos factores políticos sentarse con ese mismo sistema y con los partidos de gobierno que con la misma oposición, y hablan de la unificación. Es absolutamente posible, necesario, es absolutamente viable el que tú puedas derrotar al gobierno si haces lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo primero que necesitas es presentar propuestas, porque aquí, más que candidato, el común desea saber qué vas a hacer con sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, sistema de salud, con los servicios públicos. Entonces tienes que presentar un programa que satisfaga las grandes expectativas de los venezolanos. Lo segundo que necesitas es generar emoción, y esa emoción parte de la posibilidad de que te acerque, de que escuche. Tienes que organizarte, tienes que hacer posible que en cada mesa de votación en las elecciones del 2024 esté presente tus testigos. Aquí está conmigo, tú la saludaste hace unos minutos, mi esposa Larisa González. Ella fue candidata en las elecciones parlamentarias del 2015 por un estado donde hacía 30 años no elegían ni siquiera una reina de carnaval de la oposición. ¿Por qué salió electa? Por una razón muy sencilla, porque cuidamos que hubiese una adecuada representación. Yo pronostiqué, del Tamacuro, ¿no? El de Tamacuro. Claro. Yo pronostiqué y se lo entregué a la dirigencia nacional en ese momento, cuáles iban a ser los resultados de las elecciones nacionales parlamentarias. Y decía, no, eso no es posible. ¿Cómo tú dices que vamos a sacar 117 diputados? Es posible. Lo que tienen que cuidar son los votos. Entonces aquí el problema, yo que he sido candidato... Si el sistema es transparente, ¿por qué tanto cuidado? Porque ningún sistema electoral es 100% transparente, y si no, pregúntale a Donald Trump, que todavía hoy está diciendo que le hicieron trampa en los Estados Unidos. Tú tienes que garantizarte en las instancias locales, en los centros de votación, que allí no se van a producir ningún tipo de irregularidad. Ahora, reitero, si nosotros somos capaces de movilizar, motivar y cuidar nuestros votos, aquí no va a haber ninguna posibilidad distinta a un gran triunfo de los factores que desean el cambio en Venezuela. ¿Alguna vez la oposición ha perdido con trampa o por trampa? En Venezuela, yo estoy absolutamente convencido que las triquiñuelas son parte de los procesos electorales. Yo que he competido, ya perdí la cuenta en los procesos electorales que he competido, que he ganado todos y que no he perdido ninguno, porque los resultados de Aragua yo no los considero como una pérdida, porque de 0 votos pasé en mes y medio a más de 100.000 votos. Pero no ganó la elección. No, pero no la perdí porque, insisto, los factores que venían haciendo una oposición radical allí, nosotros logramos superarlos y cosechamos. ¿Tú sabes lo que son 100.000 votos? Lo que cuesta conseguir 100.000 votos. ¿En dónde estuvo el secreto hoy? En la capacidad de conectarnos, de comunicar, de informar y de cuidar los votos. Así que yo no me preocupo, incluso por la designación de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Trataremos de influir, pero lo que yo me preocupo porque en cada centro de votación, en cada mesa de votación, podamos garantizar los testigos. He estudiado muchas veces resultados electorales y me sorprende cuando veo la diferencia que hay entre una mesa donde hay un testigo y otro donde no lo hay. Nos tenemos que ir a la pausa. Está interesante la conversación. En la próxima parte profundizamos un poquito con el tema de la política, pero vamos a hablar de las propuestas de Luis Eduardo Martínez a la presidencia, porque seguramente en esas propuestas vamos a encontrar otras preguntas que hacer. ¿Cómo se aplica? Porque a mí me encantan las propuestas magistrales que dan aquí. Son hermosas las que dan aquí en la Silla Franca. El tema es cómo se aplica una propuesta de este tipo en un sistema como el que tenemos y en un país como el que se va a recibir si es que cambia el gobierno. Ya volvemos con más. Aquí está nuestro invitado Luis Eduardo Martínez, que además me dice, sí, yo soy candidato presidencial, pero fue Leomagno Flores el que dijo que hay que retirarse, que Leomagno Flores también tenía la intención de ser candidato presidencial, ¿no? Hasta ahora, buenas noches, feliz noche. Francas noches para ustedes. Francas noches para todos ustedes. Así es. Contentísimo de estar contigo. Leomagno Flores, Francisco Umbría, Bernabé Gutiérrez, José Manuel Muqueza, Menfri París, el doctor Arriaza, un prestigioso... Pero Muqueza no es un hombre, un muchacho joven. Un muchacho no, lo que estoy mencionando son los precandidatos que hasta este momento... ¿Y tiene la edad para ser candidato presidencial? Cumplió 30 años hace pocos días. Ah, porque lo recuerdo porque él es del Estado Bolívar. Sí, cómo no. Entonces, en este momento Acción Democrática está dando un ejercicio, una demostración de democracia interna con 6 candidatos postulados para uno de ellos ser investido como tal una vez que se produzca el proceso electoral interno que establecen los estatutos. Sin embargo, Leomagno Flores dijo que
habría que retirarse. Le pidió a Bernabé Gutiérrez retirarse, porque dice que hay que dejar espacio para el liderazgo joven. Entonces le lanzó sus flores, Leomagno Flores, le dijo joven a Luis Eduardo Martínez. ¿Sí considera que es un liderazgo renovador el de Luis Eduardo Martínez en Acción Democrática? No solamente en Acción Democrática, sino que en el país estamos absolutamente convencidos que podemos hacer mucho para promover la unidad, para fortalecer la opción opositora y para garantizar que en Venezuela se produzca no solamente un cambio, sino que posteriormente haya gobernabilidad, que es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar una vez que se produzca un resultado favorable a quienes queremos una Venezuela diferente. Otro de los retos que debería tener un candidato presidencial podría ser el tema de llamar a esa otra oposición, a esa otra parte de la oposición, a la concordia, a la estabilidad como movimiento político, como grupo político que adversa al gobierno venezolano. Y a mí me gustaría saber qué estrategia podría utilizar, porque a fin de cuentas, de alguna manera lo tendrían que intentar, ¿no? No es solamente un reto, es una obligación. Sí. Es que aquí no hay ninguna alternativa que pase por algo diferente al procurar la mayor unidad. Si a mí me eligieran las bases de Acción Democrática su candidato, a la hora siguiente estaría llamando a cada uno de los candidatos que se hayan postulado por diferentes opciones, porque tenemos que entender que por encima de cualquier aspiración personal están los intereses de los venezolanos. Y si dentro de esas reuniones y esos encuentros el consenso es que Luis Eduardo no sea el candidato, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Por favor, pues claro que sí, yo trabajaría incluso con mucho más entusiasmo si no soy la opción, siempre y cuando la opción que resulte de esto sea la que garantice que en Venezuela se produzca prontamente un cambio de gobierno, un cambio de modelo y fundamentalmente un cambio de esta situación tan dramática que atraviesan los venezolanos. No se puede pensar en proyectos personales. Hizo una solicitud para un referéndum por el tema de las sanciones. ¿Okay? En esa solicitud para un referéndum por el tema de las sanciones, habría que evaluar qué tan vinculante podría ser un referéndum entendiendo cómo funciona el sistema internacional. Desde el punto de vista absolutamente legal no es vinculante y eso claro. Hay que dejarlo claro, pero sí es importante que la comunidad internacional, más allá de los actores políticos y económicos, conozcan lo que es la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. Tú mencionaste temprano, yo estuve con él en la mañana el trabajo que realizó José Antonio Gil Yepes y Luis Vicente León en Data Analysis. Más del 70% de los venezolanos rechaza sostenidamente las sanciones. 88% de los empresarios las rechazan también. Pero más importante a eso, conmigo estuvieron esta mañana el decano de Economía de la Universidad Metropolitana y el expresidente de Cámara, Jorge Roy. ¿Y qué señalaron ellos? Demostraron con cifras, con números, con ejemplos, cuán inconvenientes son las sanciones, cuán inútiles son para el objetivo que unos procuran de que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela y además cuán dañinas, gravosas son para el común de la población. Incluso hubo una cifra que me llamó la atención, que en 100 años, apenas en el 4% de los casos donde se han aplicado sanciones sobre países ha tenido algún tipo de efecto en el cambio político. ¿De qué manera considera usted, por ejemplo, que la comunidad internacional podría coadyuvar a mejorar la situación política, económica y social de Venezuela si no es con estas medidas unilaterales? Estas medidas, yo reitero, se han mostrado absolutamente inútiles para producir un cambio. Hace 6 años empezaron a aplicarse sobre el colectivo. Antes hubo sanciones individuales, que es otra cosa, y en esos 6 años no ha habido mayores cambios. Más bien aquí, como en Cuba, como en Corea del Norte, como en Nicaragua, como en Rusia, hoy las sanciones lo que hacen es atornillar a los respectivos gobiernos. Son 650 mil millones de dólares que han dejado de ingresar a Venezuela como efecto de las sanciones. Esta mañana Jorge Roy recordaba que la producción petrolera antes de las sanciones rondaba 1.800.000 barriles diarios y que producto de las sanciones llegó a reducirse a 350.000 barriles diarios, que además es petróleo que tiene que ser colocado cerca del 35% de descuento por la sencilla razón que hay una serie de bloqueos para comercializar el petróleo y para monetizar los pagos que se hacen. Claro, ahora la gran pregunta es, 1.500.000 barriles de petróleo tampoco es la cifra que en algún momento... No, la cifra que en algún momento tú la sabes, yo la sé, mucha gente que nos está siguiendo la sabe, llegamos a tener 3.300.000 barriles diarios de producción petrolera. Sí. ¿Qué es lo importante aquí? Destacar que no es solo las sanciones, es un problema fundamentalmente del modelo. Y no solo el tema petrolero, porque en momentos de bonanza petrolera o en momentos de bienestar petrolero, con un barril a $112, ¿cómo era la economía venezolana?
en épocas de Chávez, por La ejemplo. economía venezolana, desde la explosión de Barroso II, ha estado de alguna manera vinculada a la actividad petrolera. Para decirlo en cifras redondas, el presupuesto del año 2023, que monta en unos 170.000 millones de bolívares, al valores de diciembre del año pasado, 30.000 millones de autorización de deuda, la famosa ley Paraguas, que nadie, absolutamente nadie nos va a prestar. Queda reducido a unos 140.000 millones de bolívares. De esos 140.000 millones de bolívares, 110.000 millones son provenientes de la actividad petrolera. Venezuela sigue siendo un país que fundamentalmente depende del petróleo. Sí, tenemos que apartarnos de ese modelo, pero lo que quiero reiterar que el fracaso de las políticas económicas, un componente es el propio modelo que se ha demostrado absolutamente incapaz de atender no solamente las necesidades de los venezolanos, sino en cualquier país del mundo. Pero las sanciones terminaron de complicar el cuadro. Pero parece más fácil para algunos analistas y algunos miembros de la política nacional o de la opinión pública, parece mucho más sencillo hablar del daño de las sanciones que de la mala gestión económica, si es que lo considera que existe, por ejemplo. Si a mí me tocara calibrar, yo diría que en este momento están a la par, que es tan dañino, tan perjudicial para el venezolano común la absolutamente equívoca gestión económica que se ha prolongado durante muchos años y las sanciones. Una cosa agravó la otra. Tú puedes levantar las sanciones mañana y mantienes el modelo, seguirán los problemas económicos. Tú puedes cambiar el modelo y se mantienen las sanciones económicas, entonces seguirán los problemas. Aquí se necesita, un cambio de modelo. Nosotros hemos venido planteando que ni neoliberalismo, ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo del siglo XXI, que por cierto nadie habla de ese concepto ahora, sino hay que pasar a Ni ellos. Ni ellos. Se los olvidó ya. Entonces, unos hablan, yo hasta hace poco lo defendía, de la economía social del mercado, que en países europeos como Alemania fue un éxito, y otros empezamos a hablar de lo que es la economía humanista, que garantice por encima de los indicadores económicos un bienestar generalizado. Pero el modelo económico, el modelo de gestión política, el modelo de exclusión tiene que cesar, y solamente cesará cuando todos nos dispongamos a promover un cambio en Venezuela. La clave está también en la unidad. Se parece mucho a lo que dice Carlos Prosperi. Es un gran amigo. Pero se parece muchísimo. Pero es que es un gran amigo. Crecimos en la misma escuela, pero él creció después que yo. ¿Y por qué no unifican criterios y van juntos? Y eso es lo que quisiéramos. No hay nada más importante que sea una sola D. No hay nada más importante que sea una sola oposición. No hay nada más importante que seamos un solo país. Y eso incluye a muchos de los que hoy tienen visiones diferentes o posiciones diferentes a las nuestras. Si nosotros no entendemos que tenemos que marchar juntos, este país no saldrá de esta permacrisis, que es el término que acuñaron los europeos para definir la situación que vivimos. Una sucesión de crisis que además son recurrentes. Ya volvemos con más de Francas Noches. Hay muchas preguntas que hacerle a Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial por el partido Acción Democrática. Señores, a la pausa, a participar en las redes sociales. La silla franca se llena de propuestas el día de hoy. ¿Cuál es la prioridad para Luis Eduardo Martínez para el próximo gobierno de Venezuela? Para mí la prioridad absoluta es dignificar, ajustar, elevar sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Y tú me vas a preguntar de dónde vas a sacar el dinero. ¿Cómo se hace? En el periodo de transición entre la declaratoria de presidente electo y la juramentación debe negociarse la liberación de cuantiosos recursos que en suma de 21.000 millones de dólares, que es 4 veces el presupuesto nacional, se encuentran en distintos bancos del mundo. Esa apertura va a hacer posible disponer no solamente de recursos para el ajuste de sueldos y salarios hasta los niveles que establece la Constitución, sino también va a permitir iniciar una serie de obras urgentes, sobre todo en el área de los servicios públicos. Tienes también que decretar de inmediato la apertura de la economía venezolana para que puedan los empresarios nacionales y extranjeros, generando suficiente confianza, empezar a invertir en Venezuela. Sin el empresariado privado no hay posibilidad de que... O sea, la prioridad es económica. La prioridad absoluta, total, es económica. Después, a la par, tendremos que trabajar con la inclusión social, pero tú no puedes distribuir lo que no existe. ¿Sería un gobierno socialista el de Luis Eduardo Martínez? No, sería un gobierno fundamentado en la economía, recuerda el término, humanista. Pero son parte de la Internacional Socialista todavía. En este momento, Acción Democrática es observadora de la Internacional Socialista por
digamos, historia, el partido se ha declarado socialista democrático, pero en este momento yo tengo que hacer la precisión, hay una comisión que encabeza Leomarno Flores que está discutiendo, analizando las tesis doctrinarias y programáticas del partido para que se actualicen. Yo estoy absolutamente seguro, porque lo he hablado largamente con Leomarno, que una de las cosas que se le va a dar especial énfasis es el adoptar unas políticas y unos modelos económicos que se correspondan con las necesidades del mundo de hoy. ¿Hay que imitar a alguien? ¿Hay algún país referente? ¿Hay algún gobierno venezolano referente para lo que debe venir en Venezuela en los próximos años? Si me tocara imitar un país, yo me iría a la pequeña Singapur, que fue hasta hace poco, años atrás. ¿Con el mismo temple y la mano dura? Con el mismo temple y con la misma capacidad de asegurar las posibilidades inversionistas de que Venezuela va a ser un país seguro. Venezuela tiene inmensas Pero fue posibilidades. tildado de dictador quien mejoró Singapur. Estamos de acuerdo, pero hay una frase de un vecino, Deng Xiaoping, vecino de continente, que dijo lo siguiente: no importa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. Yo no me atrevo, porque dejé el celular por allí, pero esta mañana cuando estábamos en un programa de radio interesantísimo y los 4 entrevistados coincidíamos en la necesidad de darle prioridad a lo económico por encima de lo político electoral, alguien escribió y me pasaron el texto, me lo pasó la entrevistadora y decía algo así, perdóname los términos, no es grosería, digo, yo estoy de la cuestión político-electoral. Yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas de mi día a día y de mi familia. ¿Qué opina de esos diálogos donde solo se habla de elecciones, por ejemplo? Que es un error gravísimo, gravísimo, y lo he proclamado una y otra vez, lo he dicho públicamente y se lo he dicho a los que han participado en los diálogos. La prioridad de cualquier diálogo tiene que ser económica y después social. No hay ninguna razón que se priorice lo político-electoral cuando la población está pasando tantas necesidades. No hay ningún derecho de que mientras el salario mínimo de Venezuela esté por debajo de $5, estemos pendientes de las elecciones del 2024. Y no ahora, desde hace meses. ¿Qué opina usted, y hablando del salario mínimo? Por ejemplo, que los maestros pedían $150 de salario. Se les negó, se les dijo que eso no era posible, que por cierto fue Yelixa Santaella, vecina, de hecho fue gobernadora de Tucupita, donde... Desde el Tamacuro, pero también de Monagas. Desde el Tamacuro, así es, y después fue de Monagas. Al mismo tiempo que era gobernadora, se lanzó por Monagas. Era gobernadora del Tamacuro y creo que se lanzó después a gobernadora de Monagas. Por allí iba la cosa. Como ministra dijo que eso no era posible, pero a la semana explota el escándalo de corrupción de PDVSA. Es terrible porque aquí en Venezuela, si sumo la trama de la corrupción en PDVSA y sumo los recursos que están incautados en el extranjero, estamos hablando de cerca de 43.000 millones de dólares. Están casi a la par. Así que nosotros tenemos una obligación, que es garantizar que eso no vuelva a pasar. Yo hace apenas unas horas presenté mi tesis doctoral y felicidades. El título de la tesis es Proyecto de Ley de la Responsabilidad Ética y Moral del Funcionario y la Funcionaria Pública Venezolana. ¿A dónde voy con esto? Que para nosotros es fundamental como país el garantizar un funcionariado que deje atrás viejas prácticas, tan viejas como la República, de corrupción, de corruptela, que en buena medida son responsables de muchos de los fracasos económicos a lo largo de todos estos años. Un gobierno adeco que rescatar. Un gobierno de unidad nacional, un gobierno pendiente del país nacional, un gobierno donde no haya excluidos, un gobierno donde todos sean parte. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso en el caso venezolano, del primer gobierno de... Carlos Andrés. No, el propio de Betancourt, que hizo una coalición que incluía a prácticamente todos los partidos que participaron en las elecciones presidenciales. Han denostado mucho y nosotros debemos sentirnos, si no culpables, por lo menos responsables de no haber defendido el pacto de puntos fijos que le dio gobernabilidad a Venezuela. AD, COPE y URD, los 3 partidos que obtuvieron casi el 90% de la votación, pudieron gobernar juntos, cogobernar juntos, y todavía 5 años más tarde, que en el gobierno de Leoni, se mantuvo buena parte de esa alianza. Y si se hace un pacto así en Venezuela, ¿qué pasa con el chavismo? ¿Dónde lo dejan? Yo no dejaría fuera los factores positivos, que los hay también, los hombres y mujeres que... O una doctrina Betancourt, por ejemplo. En la doctrina Betancourt de gobierno señalo claramente el poner a participar todos los sectores fue lo que evitó una reedición del 24 de noviembre de 1948. La primera es que Betancourt fue poder, fue gobierno, como presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno.
Después reflexionó porque el fracaso del gobierno del trienio del 45-48 pasó por el sectarismo. Nosotros no podemos hacer un gobierno sectario. Además, no habría gobernabilidad. Un presidente para Venezuela que no sea Luis Eduardo Martínez. Bueno, me gustaría muchísimo que fuera Martínez Luis Eduardo. ¡Ay, caramba! ¿Cómo es eso? Bueno, tú me dices que no sea Luis Eduardo Martínez y yo te digo Martínez Luis Eduardo. Alguien que no sea ni Luis Eduardo Martínez ni Martínez Luis Eduardo. Martínez Hidalgo Luis Eduardo. Ni siquiera alguien del partido, que la humildad se lo permita. No, es que me está diciendo alguien que yo prefiero, naturalmente. En Venezuela, en la propia Acción Democrática, hay cualquier cantidad de valores, no solamente hombres, sino también mujeres. Ahora que me preguntan, yo por ejemplo admiro muchísimo, la quiero muchísimo, y me parece que sería una tremenda candidata si tuviera la oportunidad de serlo, que es Lady Gómez, que fue gobernadora del Táchira. Bueno, está bien, ahí dijo un nombre, que además tenía la intención, por allí decían también, de ser presidente. Lamentablemente, Lady está sometida a una situación de persecución que no se merece. Bueno, señores, ya escucharon en Francas Noches, en la silla franca, a Luis Eduardo Martínez. Leemos agenda y después nos despedimos. Señores, Tina Novoa, creadora de contenido, lleva su marca al next level, y Ana María Báez, presidente de la Cofradía del Camino de Santiago, estarán mañana con nosotros en la silla franca. Recuerden que los viernes no hablamos de estos temas tan álgidos de la política, nos relajamos para irnos felices el fin de semana. Yo no quiero aturdirlos con más política los días viernes para que duerman tranquilos el fin de semana, pero nos vemos la otra semana después con bastante contenido duro y álgido, que yo sé que a ustedes les encanta la silla franca y estas preguntas que se hacen. Luis Eduardo Martínez, bienvenido siempre, esta es tu casa, la silla franca dispuesta para ti. Estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Gracias. Muchísimas gracias y éxito, más éxito lo que ya tienes. Gracias.